¿Sabías que podemos encontrar mitos e historias sobre figuras vampíricas en prácticamente todas las regiones del planeta? ¿Y que existe una relación intrínseca entre el erotismo y la sed de sangre propia de los no muertos? Bienvenidos, mi nombre es Valeria Pedrosa y para esta ocasión he tenido la fortuna de ser invitada por el Centro Cívico Candeu para participar en su Semana de la Erótica. En el vídeo de hoy hablaremos de una de las criaturas que más pasiones y temores ha despertado a la par, tanto en el cine como en la literatura. Hablo, por supuesto, del vampiro. La presentación de hoy, si no demasiado extensa, sí tiene por lo menos la pretensión de establecer vínculos y comprender por qué la figura del vampiro y el erotismo han estado unidas de forma aparentemente por lo menos innata desde los inicios de esta criatura, incluso cuando ésta no se presenta de una forma particularmente atractiva o sensual, como en otros casos sí sucede. ¿Qué relación encontramos entre la sangre y el sexo en el cine de vampiros? ¿Y qué relación se establece entre esta criatura y sus víctimas? Si bien no siempre son tan víctimas. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es un vampiro? Según el folclore de numerosos países y regiones, el vampiro es una criatura que se alimenta de la esencia vital, es decir, de la sangre, de otros seres vivos para así mantener su lozanía. El vampiro simboliza así el apetito por la vida, que se renueva cada noche. Se trata de un hambre insaciable que resurge constantemente, casi como una maldición, y a su vez transmite a sus víctimas ese apetito perpetuo. El vampiro, por tanto, también se atormenta y devora a sí mismo, como portador de una plaga que también le roe por dentro. Seguramente el vampiro sea una de las criaturas que a través del cine se ha manifestado de una forma más plana o incluso superficial. Sin embargo, y a pesar de ello, es cierto que mantiene todos sus elementos. De hecho, el vampiro despertó un gran interés entre numerosos seguidores de la teosofía, una religión formada por un conjunto de enseñanzas difundidas por Elena Blavatsky, quien les dedica un artículo llamado Los espíritus vampiro. De hecho, esta energía vital de la que hablaban los teosofistas era conocido como Kama Prana, algo que ya veremos que tiene mucho que ver con algunas adaptaciones de la figura del vampiro. Esta Kama Prana o energía vital es justamente lo que anhela el vampiro de los mortales. Sin embargo, el vampiro no se limita tan solo a extraer esta energía, este flujo vital, sino que además debe ser invitado a entrar. Otra connotación muy habitual que encontramos dentro de este universo vampírico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para ser vampirizado primero tienes que estar de forma más consciente o inconsciente, de forma más voluntaria o involuntaria, pero tienes que estar predispuesto tú a abrirle las puertas a esta criatura, ya sean las puertas o las ventanas, en definitiva, tienes que dejarle entrar. Vemos el acto de dejar penetrar el mal en nosotros, entendiendo el mal en su vertiente más moralista y condenando cualquier acto erótico o sexual alejado del matrimonio, por supuesto. La lujuria y el deseo carnal pondrán en peligro nuestra salvación, pero al mismo tiempo será a menudo la entrega incondicional de una mujer virtuosa y sin tacha la que pondrá fin a este mal encarnado en la figura del vampiro. De hecho, y alejándonos un poco de esta vertiente más de género de terror o de fantasía, es justamente por este motivo por el que se le llama vampiros psicológicos o emocionales a aquellas personas que parecen como absorber la energía de quienes les rodean y les dejan en un estado como de apatía, de desequilibrio, de caos. Por ello, y a diferencia de otras criaturas del género de terror, el vampiro posee una atracción sobre la víctima, incluso cuando esta atracción no se vea reflejada en su apariencia. Podríamos encontrar imaginarios semejantes, como es el caso de los íncubos o los súcubos. Sin embargo, si algo parecen tener en común todas estas versiones del vampiro, es justamente lo que hemos comentado, su vinculación directa con el mal y su búsqueda insaciable con la sangre y con este flujo vital del que hablábamos y del que también hablaba la teosofía. Lo vemos en divinidades como la diosa Sekhmet en Egipto, con cuerpo de mujer y cabeza de leona,
y que muestra una sed de sangre tan insaciable que lleva incluso a tener que engañarla. También las lamias de la antigüedad clásica constituyen un antecedente de la vampira moderna, esas criaturas femeninas que seducían a los hombres hasta llevarles a su perdición. No podemos ignorar a la figura vampírica femenina por excelencia, la encarnación por excelencia también de la femme fatale, es Lilith, una figura que ha despertado grandes pasiones y que a veces ha llegado incluso un poquito al refrito. Lilith aparece ya mencionada en la epopeya de Gilgamesh y posteriormente presente en la cultura hebrea. Su figura despertó una gran fascinación durante el romanticismo decimonónico y actualmente es anfitriona de ciertas ramas del feminismo. Y es que Lilith es percibida como el arquetipo de femme fatale, insumisa y sexualmente liberada. Ella abre el camino del llamado sendero de la mano izquierda y la entrega a la práctica de lo que vendría a conocerse como magia negra. Ya estamos empezando a ver hacia dónde van y cómo se vincula esta figura del vampiro con la sensualidad y el erotismo. La absorción del flujo vital, la entrega más o menos voluntaria, a través de una letal capacidad de atracción y, como ya veremos más adelante, una ausencia de principios morales que ignora cualquier síntoma de pudor o tabú en lo referente al erotismo. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar, además de estas criaturas pertenecientes al ámbito mitológico, al ámbito religioso, por supuesto también tenemos figuras históricas que han contribuido a esta creación, a esta concepción del vampiro. Hablo, por supuesto, de Vlad Tepes el Empalador o Elizabeth Bathory y su obsesión por mantenerse siempre bella, aportando a la región de Rumanía y muy concretamente Transilvania un halo vampírico y misterioso que posteriormente sería alimentada por la literatura y el cine. Tal y como hemos ya empezado a ver, esta relación de la sangre con el flujo vital tiene también, por supuesto, una connotación, tiene también, por supuesto, una similitud con el semen, como también otro flujo vital, otro flujo que permite la vida. Y es por este motivo también por el que no es tan importante que la sangre sea de sangre real o sea sangre azul, como pueden suceder en otras historias o con otras criaturas. Lo importante aquí es que sea sangre caliente. También por este motivo es muy importante, al menos en la visión tradicional del vampiro, que la sangre no venga de un cadáver, porque entonces esa energía vital ya no existe. Tal y como hemos podido ver hasta ahora, el vampiro ha despertado una gran fascinación desde largo tiempo. Lo encontramos en obras pictóricas y gráficas, literatura, pero será el cine quien lleve esta figura al gran público de forma más global y quien nos ha legado un mayor número de imágenes vampíricas históricas a lo largo de su existencia. Lo que vengo a decir es que probablemente la inmensa mayoría de nosotros hayamos visto alguna vez en nuestra vida alguna película de Drácula o alguna película que haga referencia a Drácula o a los vampiros en general. Pero seguramente será un porcentaje bastante menor el de lectores que hayan leído la obra de Drácula de Bram Stoker. Esto pasa, por ejemplo, también, por supuesto, con Frankenstein. Un porcentaje de personas habrá visto la película o tendrá en su mente la imagen de Boris Karloff, pero un porcentaje muchísimo menor se habrá leído la obra original. Y todo esto nos lleva a hablar de la primera adaptación conservada de la historia sobre Drácula, si bien es una adaptación bastante libre. Hablo, por supuesto, de Nosferatu. Se trata, sin duda, de una de las obras maestras del romanticismo cinematográfico, tal y como habló de ella el editor y crítico Manuel Rodríguez Rivero. Fue producida por Prana Films, productora que, como ya podemos intuir, tal y como hemos visto anteriormente, sentía una gran fascinación por ciertas ramas orientalistas dentro del ocultismo y muy especialmente por la teosofía. La película fue brillantemente protagonizada por Max Schreck, cuyo apellido significa, por cierto, terror, quien nos ofrece una imagen vampírica que se aleja del canon del vampiro aristocrático y byroniano.
seguramente el tipo de vampiro más habitual en el medio cinematográfico, mostrándose desagradable ya incluso en su apariencia. Mientras otros vampiros están ausentes de sombra, Nosferatu es prácticamente pura sombra. De hecho, es casi más sombra que realidad, más alimaña y más afín a los roedores portadores de plagas que cualquier otra cosa, y sin embargo existe un vínculo incuestionable entre la criatura y Ellen, la protagonista femenina. Dicho vínculo lo encontramos en los estados sonámbulos de la joven, quien parece llamada a entregarse al vampiro irremediablemente y siendo a su vez alguien irresistible para el propio vampiro, cuya devoción marca su trágico final. Y es que Ellen encarna seguramente el prototipo de mujer victoriana por excelencia, una mujer pura, casta, con una sexualidad en aparente letargo de forma perpetua, y sin embargo siente esa atracción irremediable hacia el vampiro, tal vez incluso contra su voluntad. Y es que será en el lecho de Ellen quien se entrega al vampiro de forma voluntaria, al invitarle a entrar, donde el vampiro logrará su víctima más preciada, pero a su vez también su triste final. Pero realmente la productora, con Alvin Grau al frente, ¿quería hablar de una historia de amor? Lo cierto, y aunque sea una teoría interesante, es que no. Prana Films no tenía interés en mostrar esta versión tal vez un poco más romantizada del vampiro, sino que tenía la pretensión de difundir el ocultismo entre aquellos espectadores que pudieran tener como una inquietud innata o una curiosidad oculta justamente hacia estos temas y muy en concreto hacia la teosofía. Esto es importante tenerlo presente porque estas teorías de las que hablamos es importante ser conscientes de que son teorías modernas, reinterpretaciones con nuestros ojos, pero no responden al objetivo o a las intenciones del momento en que se hizo esta película. Pero sin duda no podemos hablar del vampiro y su relación con el erotismo, con la sensualidad, sin hablar de los vampiros que encarnarían con mayor fuerza, seguramente, este canon más aristocrático y con un porte más caballeresco. Hablo sin duda de Bela Lugosi y Christopher Lee. Será seguramente el primero, Bela Lugosi, el iniciador de esta apariencia más sofisticada y seductora del vampiro en el cine a través de la adaptación de Drácula de 1931 de Todd Browning y producida por la más que conocida Universal Studios. Esta primera adaptación daría lugar a una vampírica progenie con títulos como La hija de Drácula o La marca del vampiro, donde aparece la mítica Carol Borland, actriz que ya había quedado fascinada durante su adolescencia al ver en pantalla a Lugosi. En estas adaptaciones, el mal se reviste con ropajes elegantes y portes atractivos, voces profundas y sensuales mordiscos que se asemejan más a acalorados y pasionales besos. También, aunque con unas aportaciones más saturadas de sangre, no podemos dejar de mencionar al enormérrimo Christopher Lee, ni a la productora que le dio la fama, Hammer Productions. Además, el director Terence Fisher hizo una gran labor elevando obras como El horror de Drácula a la categoría de cine de culto. En estas adaptaciones, Christopher Lee se muestra tenebroso pero sofisticado y solemne a la vez. Y aquí ya empieza a haber un erotismo mucho más evidente, si bien nunca llega a ser explícito o a lo que vendríamos a llamar vulgar. Estas películas abrieron las puertas a nuevas versiones del mito, como Las novias de Drácula o en Vampiros Lesbos, Die Erwin des Drácula, disculpad mi pronunciación, de clara intención lésbica. Todos estos títulos vendrían a explorar lo que se vendría a llamar el erotismo gótico, repleto de cierta languidez y de cierta decadencia, pero con una sofisticación y una elegancia, como una especie de embriaguez que lo hace irresistible. Así lo encontramos en ejemplos posteriores, como en Entrevista con el vampiro de Neil Jordan, donde sutilmente se desvela una relación que puede ser considerada una perversión, es decir, la relación de Claudia con Louis, además de, por supuesto, dejar entrever un poco relaciones homosexuales, especialmente entre los personajes de Armand y el propio Louis.
Y aquí llegamos también a otro punto importante y determinante en la figura del vampiro y que ya hemos dejado un poco entrever al principio de todo. Y es que el vampiro está exento de prejuicios o de pudores posibles. Y de este modo también es una figura que destapa las pasiones y las filias que muchas veces se encuentran ocultas en el ser humano. Al no haber juicio de valor, tampoco hay prejuicio y por lo tanto se elimina el tabú. En definitiva, y tal y como hemos podido comprobar, el erotismo y el vampirismo han ido de la mano prácticamente desde sus inicios, evolucionando junto a la propia humanidad y aportándole nuevos significados y reinterpretaciones, como la posterior romantización de la figura del vampiro, tan presente en películas como Drácula de Coppola, Vampiros que brillan y otras aportaciones, algunas, bueno, pues más interesantes que otras. Lamentablemente ya no nos queda mucho más tiempo para seguir hablando sobre la figura del vampiro, una figura que, como ya decía, ha despertado pasiones y verdaderas obsesiones, ya no solo en el ámbito cinematográfico, que como ya hemos visto, por supuesto, sino también en el ámbito literario, pero también en el musical, especialmente en el género del metal y todos sus diversos subgéneros. En cualquier caso, espero que hayáis disfrutado con este vídeo, que os haya interesado, os haya gustado, o incluso os haya invitado a ver o a revisionar algunos de los títulos que hemos visto a lo largo del vídeo. Nada más, si os interesa podéis seguirme en redes, tanto a mí como al Centro Cívico Candeu, yo estaré encantada, y nos vemos muy pronto. Hasta entonces.